Un saludo cordial a todos. Mi nombre es Luis Montero y soy socio de Alianza, una firma de contadores, auditores y consultores de empresas. En esta oportunidad les hemos preparado una presentación sobre la base de ciertas inquietudes que hemos observado entre los miembros de la profesión. Actualmente existe gran preocupación por los potenciales impactos en la economía peruana que se pudieran derivar de la crisis económica, política y social del mundo. Uno de los temas de preocupación se refiere a la tasa de inflación anualizada que ya ha alcanzado los 2 dígitos. Al respecto, existe inquietud por si en esta situación tendríamos que aplicar la NIC 29, reporte financiero en economías hiperinflacionarias. ¿Cuáles son los factores que en conjunto hacen que los pronósticos de economistas y especialistas en la materia se inclinen a concluir que estamos a puertas de la tercera crisis global del siglo XXI? Entre los factores que preocupan a los especialistas se observa niveles altos de inflación en la generalidad de países del mundo. Solo en Estados Unidos de Norteamérica la inflación alcanzó los 2 dígitos en lo que va de 2022. Como una medida para reducir la inflación, los bancos centrales de la mayoría de países del mundo han incrementado sus tasas de interés. La guerra en Ucrania se constituye como un evento que impacta las economías de países ajenos y distantes al conflicto. Un evento impredecible que cambió de golpe el panorama económico en el mundo. ¿Cuál ha sido el impacto de estas variables en la economía mundial? La combinación de los tres factores descritos provoca desabastecimiento de alimentos, en especial de granos. Los países en conflicto bélico son abastecedores de los principales granos al mundo: soya, maíz, trigo, entre otros, así como de gas y petróleo en la eurozona, en especial Alemania. En ambos casos, de los alimentos y del petróleo y del gas, la guerra provocaría su desabastecimiento e incremento en sus precios. Pero ¿qué otros eventos hacen pensar que enfrentamos una crisis económica mundial? En primer lugar, polarización. A nivel global observamos distintos grupos antagónicos que luchan entre sí. Por ejemplo, grupos raciales, grupos religiosos, grupos marginados, grupos separatistas, etc. En segundo lugar, es claro que el ambiente global observa una crisis profunda en la política al punto de que se considera que la confianza en el sistema democrático está deteriorada. Los ciudadanos del mundo no creen estar correctamente representados en lo que se refiere a la defensa de sus derechos y aspiraciones por la clase política, sino que por el contrario, ésta obra con el claro objetivo de satisfacer sus propios intereses. En tercer lugar, la crisis mundial provocada por la pandemia del COVID-19 aún sigue golpeando a distintos países del mundo. Muchos no han conseguido alcanzar sus niveles de crecimiento prepandemia. De hecho, China aún afronta obstáculos en reducir el impacto del COVID-19. Esto sigue afectando la cadena de suministros. No debemos olvidar que antes de la pandemia China ya se había constituido como el primer país exportador del mundo. El cuarto lugar lo ocupa el cambio climático. Es evidente que ahora hasta los más escépticos del pasado han tenido que aceptar que este es un problema real. El calentamiento global obliga a países del mundo a enfocar de manera diferente sus planes de crecimiento. Esta situación se traduce en que lugares fríos ya no lo son. La estación de verano en Europa ha alcanzado temperaturas récord, mientras que las temperaturas en el invierno son impredecibles. Por último, pero no menos importante, observamos el daño al medio ambiente provocado en su mayor parte por las industrias denominadas sucias. Ante este escenario surgen las siguientes preguntas. ¿Está ya Estados Unidos en recesión? El gobierno de los Estados Unidos acaba de anunciar que su economía atraviesa por un periodo de recesión. Aun cuando sus efectos no son sentidos aún por la población de americanos, esta situación sin duda
afectará a países que exportan sus productos a ese país. ¿Qué pasará con Alemania si deja de recibir gas y petróleo de Rusia? Alemania se conoce como el motor de la eurozona. Esta decidió hace ya tiempo prescindir y cerrar sus minas de carbón y sus plantas de energía nuclear. El desabastecimiento de gas y petróleo que proviene sustancialmente de Rusia afectaría seriamente su desempeño futuro. El invierno será muy frío en toda la eurozona si el gas de Rusia o de cualquier otro país exportador no le llega en volúmenes suficientes para cubrir la demanda estacional. ¿Cuál es el impacto para América Latina? En América Latina se verá impactada por la crisis de abastecimiento de alimentos y por la interrupción de la cadena de suministro. En este orden, por ejemplo, la economía de México se vería seriamente contraída por los Estados Unidos, son el principal destino de sus exportaciones. Y por último, ¿cuál es el impacto en países emergentes con recientes cambios políticos? Este es el caso que enfrentan Chile y Colombia, cuyos ciudadanos han depositado su confianza en modelos políticos socialistas, y Brasil, cuya población pronto elegirá entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Sin duda, estos países que ya enfrentan cambios negativos en sus economías enfrentarán en adición los embates de la crisis mundial. Así las cosas, vivimos una etapa en que predomina la incertidumbre y la especulación. El valor de mercado de las inversiones financieras, en especial las acciones y los bonos de renta fija, han perdido hasta 35% de su valor desde el inicio de los factores ya comentados. Evidentemente, para ciertos segmentos de inversionistas estas son muy malas noticias. Sin embargo, para otros segmentos la situación se presenta como una oportunidad de hacer ganancias en el largo plazo. Para entender los impactos de la situación económica global, repasaremos ciertos conceptos. El primer escenario describe la situación ideal de una economía sana. Se observa un crecimiento constante del PBI, lo que conlleva que se genere riqueza y que los ofertantes de bienes y servicios demanden más mano de obra, con lo que los índices de desempleo tienden a bajar. Este escenario es ideal para una economía sana. Evidentemente, a mayor demanda de bienes y servicios, sus precios tienden a subir. La generación de inflación por sí misma no es un problema si su índice se mantiene entre 3 y 5%. Si la inflación supera este rango, efectivamente nos tenemos que preocupar, pues en ese escenario estaríamos ante economías inflacionarias. En el escenario inverso, donde el PBI decrece, la generación de riqueza es menor en términos cuantitativos. Por tanto, los ofertantes de bienes y servicios prescinden de mano de obra y los ratios de desempleo tienden a subir. En deflación, a menor demanda de bienes y servicios, sus precios tienden a bajar. Esta situación es sumamente peligrosa, puesto que los precios no deben bajar indefinidamente por la contracción de la demanda. De mantenerse esta situación, en el mediano plazo podría originar el cierre de los productores de bienes y servicios. El tercer escenario se presenta una situación que no corresponde a los efectos propios de la demanda. En este escenario se produce una subida inesperada de los precios de los bienes y servicios por factores no previstos, por ejemplo la pandemia del COVID o la guerra en Ucrania. En este escenario de incremento inesperado de los precios de bienes y servicios, además, se observa un incremento en las tasas de desempleo. Este escenario atípico se conoce como estanflación. Este término fue usado por primera vez por el político británico Ian MacLeod en la Cámara de los Comunes en los años 60. La invasión de Ucrania por Rusia es el evento inesperado que viene impactando geopolítica y económicamente en mayor magnitud de lo que se esperó. Pero, ¿qué ha provocado que la economía global se encuentre en esta inflación? Durante la pandemia del COVID-19,
Los gobiernos de casi todos los países del mundo se preocuparon por no reducir la capacidad de gasto de sus ciudadanos. En este sentido, los gobiernos inyectaron fuertes sumas de dinero a la economía para menguar los efectos del COVID en la demanda de bienes y servicios. Es así como los gobiernos otorgaron préstamos cuyo costo financiero fue casi nulo o se otorgaron bonos de subsidio a ciertos sectores. En el Perú, además de los dos anteriores, se permitió que los fondos de pensiones y la compensación por tiempo de servicios de la población se retiraran casi en su integridad. El ahorro de los peruanos se inyectó a la economía de bienes y servicios, es decir, creció la demanda sin su equivalente crecimiento de la producción. Como ya indicamos, la segunda causa de la actual situación económica global actual responde al impacto de la guerra en Ucrania. El alza desproporcionada e imprevista de los precios de la energía, petróleo y alimentos incrementaron los precios de la cadena de producción, originando inflación en el mundo. Ante esta situación, ¿cómo reaccionaron los gobiernos a nivel global? Para reducir la inflación generada tanto por la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania, casi todos los países del mundo incrementaron sus tasas de interés de referencia, con lo que se pretendió reducir el consumo y la inversión en bienes de capital. En buena cuenta, frenar a la economía. El riesgo de estas medidas que pretenden desacelerar la economía es de que la medida sea excesiva y que en lugar de desacelerar la economía, ésta pare. De ocurrir lo último, se corre el riesgo de que la economía entre en recesión, cuyo concepto explicamos en la siguiente diapositiva. Otro aspecto que podría restablecer las condiciones económicas globales a los niveles antes de la guerra de Ucrania se vinculan con restablecer la cadena de suministro. Las medidas en este contexto son mucho más difíciles de implantar. Medidas como que se detenga la guerra en Ucrania o que se retiren las sanciones a Rusia parecen imposibles de conseguir. Incrementar la producción de petróleo parece ser una medida que se viene implantando con los acuerdos suscritos recientemente entre los Estados Unidos y Venezuela. Fomentar el uso de fuentes de energía renovables recién impactará en el consumo en el largo plazo. Ante este escenario, lo más probable es que veamos que los gobiernos restrinjan su consumo, como por ejemplo reducir la circulación de vehículos drásticamente. ¿Cuándo se dice que una economía está en recesión? Esto ocurre cuando en una economía se observa que el PBI se reduce por 2 trimestres consecutivos respecto del año anterior. Como dijimos antes, Estados Unidos hoy técnicamente está en recesión. ¿Qué ocurre con la economía peruana? Sin duda, los rezagos de la pandemia del COVID-19, más la guerra en Ucrania, también nos ha afectado. Por primera vez en muchos años hemos observado índices de inflación anualizados de 2 dígitos. Un hecho relevante es que se ha producido una disociación entre el IPC y el IPM. El IPC muestra un crecimiento que es menor al del IPM. Esto implica que los costos de los proveedores de bienes y servicios no han conseguido trasladar el incremento de sus costos a los consumidores, situación que requiere de seguimiento cercano de parte del BCR y del MEF, pues esta situación podría provocar un embalse en los precios de los bienes y servicios. ¿Qué tan cerca de entrar en recesión se encuentra la economía en Perú? La verdad es que el horizonte se muestra desfavorable. Si bien nuestra economía se ha visto afectada por factores externos, también lo es el hecho de que internamente no hemos sabido sacar provecho de circunstancias muy favorables presentes a nivel mundial antes de la guerra de Ucrania. Enfrentamos un futuro sombrío en lo que se refiere a suficiente abastecimiento de alimentos por el tema de los fertilizantes. Además, en Perú, los siguientes factores nublan el futuro económico del país: crecimiento cero de las inversiones en el 2022, existencia de incertidumbre en la formulación de nuevos proyectos de inversión,
la exposición de los bonos de Petroperú en el mercado internacional. Y por último, el peligro de entrar en recesión técnica, crecimiento cero por 2 trimestres consecutivos respecto del año anterior. Nos podrían llevar a recesión en nuestra economía. Por lo pronto, el ministro de Economía, Kurt Burneo, ha declarado que Perú se encuentra ya en estagflación. Con los niveles de inflación que venimos reportando, ¿estamos obligados a aplicar la NIC 29 en la formulación de estados financieros? En primer lugar, las NIC no plantean un índice umbral para definir si una economía se debe considerar como hiperinflacionaria. Por el contrario, las NIC presumen que esta calificación es una cuestión de juicio y de la observancia de indicadores como los siguientes: que los ciudadanos mantengan su riqueza en una moneda dura, que los precios de los bienes y servicios se establezcan con referencia a una moneda dura, que las variables económicas estén vinculadas a un índice de precios y que la inflación acumulada en 3 años sea cercana a 100% o más. A nuestro juicio, estos indicadores actualmente no se aprecian en la economía peruana. Sin embargo, los factores que mencionamos pueden llevarnos a ser una economía inflacionaria antes de que nos enfrentemos a un entorno hiperinflacionario. El Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera, GLAS por sus siglas en inglés, propuso en 2015 a la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, IAS por sus siglas en inglés, una enmienda a las NIF para incorporar la definición de economías inflacionarias. Las entidades que desarrollaran sus operaciones en estos ambientes estarían obligadas a reflejar el efecto de la pérdida en el poder adquisitivo de la moneda, sin esperar hasta la existencia de un entorno hiperinflacionario, tal como lo exige la NIF 29. La propuesta del GLAS pretende que una economía se considere inflacionaria si ésta registra 26% o más de inflación en los últimos 3 años. El sustento de esta propuesta es que de alcanzar estos niveles de inflación en 3 años sería un claro indicativo de que la inflación no se controlaría en el corto plazo. ¿Cuál fue la respuesta del IAS a la propuesta del GLAS? La Junta completó su trabajo de evaluación de este proyecto en abril del 2015. En su reunión de abril de ese año, la Junta decidió tentativamente que no reduciría el umbral de inflación de la NIC 29 y tampoco trabajaría en el desarrollo de una alternativa a la NIC 29, o una norma que aborde la inflación de manera más general. Por lo tanto, el proyecto fue designado como de baja prioridad, pero se mantuvo en el programa de investigación para permitir a las partes interesadas comentar estas decisiones como parte de la consulta de 2015. Así las cosas, colegimos que la Junta ya se pronunció respecto del concepto de economías inflacionarias planteado por el GLAS. Actualmente Venezuela y Argentina son sin duda países con economías hiperinflacionarias. En nuestro concepto, intuimos que es prácticamente improbable que este tema sea revisado nuevamente por la Junta en el futuro. Así las cosas, como indicamos antes, salvo que ocurra un evento inesperado en el manejo de nuestra economía, considero poco probable que volvamos a aplicar la NIC 29 del Perú en el corto o en el mediano plazo. Con esto, damos por terminado el tema en materia de exposición. Agradeceré sus comentarios y de estar interesados en presentaciones relativas a la aplicación de las normas internacionales de información financiera. Por favor, suscríbanse al blog, que con seguridad estaremos presentándoles temas que serán de su interés. Mil gracias y hasta la próxima presentación.